Ana, el auditorio es tuyo. No sé si me escuchás. Sí, sí, te oigo muy bien. Dale. Perfecto. Bueno, antes de empezar mi presentación, quiero agradecerles esta invitación. Siento muchísimo no poder estar con ustedes ahí, pero bueno, el domingo por la tarde a las 4 horas de España, 10 horas de Argentina, voy a estar ahí dándolo todo para que gane por encima de todo Argentina. ¿Mm? Así que bueno, voy a compartir mi presentación. Si quiere. A ver, ¿la estáis viendo? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues como siempre empiezo, este es mi edificio y esta ventanita de aquí es mi puesto, mi sitio de trabajo. Y quiero hablar de lo que ha cambiado en los seguros de las personas después de la pandemia. Para ello, vamos a empezar describiendo un poco lo que ha sido el proceso de suscripción. Obviamente, voy a enfocarlo a lo que es la medicina de seguros y a lo que ha sido el cambio en el proceso de la selección de riesgos y en el trabajo con las patologías que se han desarrollado en este periodo. El proceso de suscripción tiene tres pilares fundamentales: la recogida de la información, el análisis técnico y la descripción de la suscripción. La recogida de la información, todos estamos familiarizados con los distintos tipos de cuestionarios y exámenes médicos. En el análisis técnico tenemos las tablas de mortalidad, cada país tiene las suyas, divididas por sexos. En Europa en este momento no se pueden dividir por sexos. Y pronto tampoco lo podremos hacer por edad. Y la experiencia de los siniestros, que eso sí, cada compañía tiene la suya y nosotros a nivel reasegurador también disponemos de ella y la reflejamos en nuestros manuales de suscripción y en la experiencia en este trabajo. Pero para esto me gustaría hacer un repaso en cómo ha sido este proceso de recogida de datos. Aquí he traído la primera declaración de salud que encontré de 1843, porque van a poder ver cómo hemos vuelto a los orígenes. Esta es una declaración bien sencilla de una compañía de Pensilvania, donde se identifica el individuo, dónde ha nacido, quiere comprar una póliza a esta compañía por una cantidad para asegurar su vida y declara que no ha tenido viruela o que ha sido vacunado y que no se encuentra afectado de ninguna enfermedad o problema que le acorte la vida. Y lo más importante es que está de acuerdo que si comete alguna irregularidad, la compañía tiene el derecho de no pagarle. No me digáis que esto no es el deseo que ahora mismo tienen la mayoría de las compañías de seguros. Una frase y punto. Pero esto es el 1843. En el 1899 aparece ya un primer cuestionario de salud un poco más específico, donde se listan las patologías más frecuentes. Y aquí podemos ver la gota, el asma, el consumption es como se llamaba la tuberculosis en aquel momento, la escrofula, las convulsiones, la parálisis o cualquier otra enfermedad que altera la constitución del individuo. Y de nuevo, si estaba vacunado o había tenido viruela. Así que ya tenemos aquí en perspectiva la primera pandemia declarada en seguros, la viruela. Y lo mejor de todo, declaración de estilo de vida, que tiene un turno sedentario o que realiza ejercicio con regularidad. Y además, si tiene alguna circunstancia que pueda hacer que pierda la vida. Así que durante este proceso de recogida hemos tenido siempre hitos que han marcado una transición. En el 1990
las principales causas de muerte eran la tuberculosis, la neumonía, la sífilis, la influenza y la peste bubónica. En 1920 aparecen las primeras tablas de tarificación y los casos empiezan a tarificarse según estas tablas de mortalidad sin tener en cuenta ninguna enfermedad. Pero en la Primera Guerra Mundial se ponen de moda los análisis de orina, buscando proteínas y azúcar en orina, glucosa. Se mide la presión arterial y se tiene en cuenta el peso y la talla. Y después de la Segunda Guerra Mundial aparece un elemento determinante, sobre todo en el mundo asegurador norteamericano. Tenemos que recordar que siempre el mercado anglosajón ha sido el dominante en todos los cambios de los seguros de vida, y en los seguros de vida también podríamos decir lo mismo. Y en 1980 los americanos descubren productos para fumadores y no fumadores. Y además ya se introduce los análisis de sangre, la radiografía de tórax, un examen médico regulado y la utilización del electrocardiograma. Tenemos ya unos cuestionarios un poco más específicos y a partir de 1990 la prueba de esfuerzo aparece entre las pruebas que se solicitan. Una prueba de esfuerzo que sinceramente distaba mucho de lo que es la ergometría actual, puesto que la mayoría de las veces se llevaba a cabo en consulta, se le hacía un electro previo, se le hacía subir y bajar las escaleras entre 5 y 10 veces y se le volvía a repetir el electrocardiograma para ver los resultados que había tenido ese esfuerzo. Estaréis de acuerdo que, bueno, pues ante este procedimiento muchas veces no tenías otra cosa que reírte porque era poco más o menos que imposible que en ese electrocardiograma se pusiera de manifiesto alguna patología, a no ser que dicha patología estuviera claramente manifestada en el individuo. Y aparece la hipertensión, la diabetes y el infarto como las principales causas de muerte. Y en el año 2000 aparece la teleentrevista en Norteamérica. Yo tuve la suerte de poder ver esto. Recuerdo perfectamente en Toronto toda una sala llena de médicos haciendo preguntas en vez de utilizar un cuestionario en papel. Y como todo dentro del mundo anglosajón, de los Estados Unidos salta a Inglaterra. El Reino Unido comienza a utilizar la teleentrevista en el 2005. En el 2007 tuve también de nuevo la suerte de la mano de Swiss Re de introducir la teleentrevista en España, y en el 2010 entra más de lleno la teleentrevista en Europa. Y ya se pone definitivamente de manifiesto cuáles son las principales causas de muerte: cáncer, enfermedad cardiovascular y diabetes, de tal forma que se mantienen hasta la actualidad. El cambio climático lo único que ha hecho ha sido introducir una cuarta patología, que son las enfermedades respiratorias, aunque todavía distan mucho de ser las más frecuentes, están tomando posiciones. La ergometría se profesionaliza, digamos, y desaparece la radiografía. Y nos encontramos en un entorno que cambia y transforma profundamente la foto de la suscripción de riesgos, y es la banca seguros. Todos aquellos seguros ligados a operaciones financieras, sobre todo a préstamos inmobiliarios. Esto hace y favorece, por supuesto, la presencia de la teleentrevista para que, aunque sean cuestionarios complejos, sea mucho más fácil recoger esta información. A partir del 2013, los test genéticos irrumpen en el campo de la medicina y en el campo de la medicina aseguradora, aunque su impacto es mucho menor. Y en el 2015 el Big Data empieza a ser un término bien conocido. Y a medida que va pasando el tiempo, y sobre todo en estos
4 últimos años, el Insurance Telematic y la suscripción predictiva comienzan a ser también términos bien familiares para nosotros. Por otro lado, los cuestionarios empiezan a especificarse, buscamos marcadores que delimiten mucho más el riesgo y que abaraten las pruebas médicas y descubrimos el mundo online. En el 2020 ya tenemos una nueva terminología, inteligencia artificial, blockchain, metaverso mucho más del 2022, en la que generamos una realidad aumentada o una realidad virtual. Y, por supuesto, el BI, el Business Intelligence para el análisis estadístico en gran masa. Y además tenemos 2 eventos que están marcando y que van a marcar el futuro, que son los chatbots, son robots que nos hacen las mismas preguntas que podía hacernos un operador, y la videoentrevista en la que aquí sí, que sería la teleconsulta, por ejemplo, es una persona quien nos entrevista a través de una comunicación por Internet. Lo mejor de todo es que la fusión entre la videoentrevista y el chatbot nos va a permitir utilizar avatares, es decir, robots con aspecto de persona, que nos llega a hacer una entrevista sin requerir la presencia humana. Así que podemos ver que desde ese primer cuestionario tan sencillo con el que sueñan la mayoría de las compañías de seguros y sobre todo los vendedores en decirle está usted en buen estado de salud y no tiene nada que vaya a cortar su vida, a toda esta sofisticación en la búsqueda o en la obtención recogida de datos. Y desde luego hay otro dato fundamental, otro evento fundamental que entra en la vida del seguro, que es la protección de datos. A partir de ahora, este concepto no nos va a abandonar. Todas las legislaciones lo tienen en cuenta y además están imponiendo una serie de medidas que van en línea con la protección de toda esta información. Así que, ¿qué debemos? Bajo este paraguas de la protección de datos, bajo la lupa de este inspector Clouseau que está buscando qué es lo que ocurre, nos encontramos con la facilidad para encontrar los datos, con una conectividad absoluta, con una disponibilidad de datos desde cualquier sitio y a cualquier hora, que nos está empujando a algo que se llama la digitalización. Bueno, pues si tenemos que llevárnoslo más específicamente al proceso, ¿cómo ha cambiado? Todos conocemos el proceso tradicional, preguntas largas, complicadas, nada específicas, eran fáciles de manipular, fáciles de decir al individuo cómo contestarlas, iban acompañados de exámenes médicos, en papel, de modo que, y las preguntas no se desplegaban. Y lo peor de todo es que había cuestionarios que contenían preguntas en blanco y a veces el cuestionario ni siquiera se firmaba. El gran salto que ha supuesto la automatización del proceso es la drástica reducción en la falsa declaración, independientemente de la suma asegurada. Este nuevo modelo de cuestionario supone una evidencia con valor legal y permite ajustarse totalmente a las necesidades del cliente. Y si damos un paso más, ya tenemos un proceso predictivo, donde se establece una relación entre los factores y los hechos. Vamos identificando patrones que nos permiten hacer una clasificación inmediata del riesgo a través del desarrollo de algoritmos. Y en la etapa en la que nos vamos a adentrar en los próximos años es en la etapa inteligente, es decir, cuestionarios con una inteligencia artificial que van a aprender de las respuestas que proporcionan nuestros asegurados, que van a interaccionar con el solicitante, que van a permitir la lectura de la información online y que nos van a permitir monitorear, controlar o por lo menos conocer las necesidades de nuestros clientes en todo momento. ¿Cómo cambia el proceso? Pues 4 puntos fundamentales. Reclasificando el riesgo,
ajustando los criterios de medición, integrando activamente al asegurado y realizando un seguimiento de sus constantes vitales. Perdón. El seguro en este cambio de proceso está pasando de ser meramente un objeto de lujo para ciertos sectores de la población donde se compraba un seguro hoy y no se volvía a saber de la compañía de seguros hasta que se producía lamentablemente el siniestro, es decir, el fallecimiento o la invalidez. Y esto está cambiando a dar una serie de servicios que están generando nuevos ecosistemas con unos resultados económicos muy interesantes. ¿Cómo reclasificamos el riesgo? Pues estamos cada vez aceptando más cosas, por ejemplo, los trasplantes, la aceptación de sofisticados tratamientos como son los inmunomoduladores. Todos estaréis de acuerdo que ahora mismo los anticuerpos monoclonales son el tratamiento de elección en muchas patologías, inclusive en meras dermatitis. La inclusión de enfermedades raras. Antes en la carrera estudiábamos las enfermedades estas rarísimas con el nombre de la persona que lo había descrito, que lo tenían uno de cada no sé cuántos mil y ahora mismo hay cada día se están descubriendo más enfermedades raras que no pueden quedarse fuera del análisis del riesgo en el momento de comprar un seguro. Un concepto que se llama derecho al olvido empezó en Francia y en este momento está total y absolutamente establecido en Francia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, está entrando en España y está entrando en Italia. Esto no supone más que el derecho a no declarar un cáncer de más de 10 años después de la finalización del tratamiento. Todos estamos de acuerdo que el riesgo pasa a ser una asíntota, es decir, después de 10 años está prácticamente paralelo al riesgo de la población. El problema está aquí que esto se quiera extender a otras patologías crónicas que de ninguna de las maneras la curva de riesgo disminuye, sino la curva de riesgo aumenta. Y el ejemplo más claro puede ser la diabetes, que lamentablemente, bueno, pues si está bien cuidada es una enfermedad que se puede detener, pero si no se controla bien, su siniestralidad es mucho más alta de la esperada. Además, tenemos una reducción de sobreprimas con la disminución de la mortalidad y un cambio en la consideración del sobrepeso, nuevos tratamientos y nuevas técnicas quirúrgicas. En los criterios de medición estamos reduciendo los parámetros, empezamos a tener aparatos conectados con Bluetooth, tenemos test genéticos para diagnóstico y elección de tratamientos, como pudisteis apreciar en mi participación cuando estuve en Buenos Aires en el mes pasado, en noviembre. Técnicas quirúrgicas no invasivas, cada vez hay más cirugía robótica y de precisión, cada vez hay más implantes y prótesis, sobre todo a nivel cardiovascular, valoración de enfermedades mentales, un montón de dispositivos que están aprendiendo a identificar problemas mentales con la voz y permitir unos tratamientos mucho más ajustados. Y una de las novedades más importantes que realmente va a transformar en la relación con el asegurado, que es la biometría en todas sus facetas. No es solo el reconocimiento facial para acceder a una aplicación, sino otra serie de detalles que van a permitirnos hacer un análisis impresionante del individuo cuando lo tenemos enfrente.
Una integración activa del asegurado utilizando la telemedicina, como veréis después, la utilización de aparatos conectados, el control remoto de patologías crónicas, la participación en programas de salud y la utilización de programas preventivos y chequeos que van a permitir una disminución de las sobreprimas cuando el asegurado está totalmente involucrado en el cuidado de su salud. Y además el seguimiento de constantes con la utilización de wearables, tanto dispositivos de manos libres, bien embebidos en la ropa, implantados en el cuerpo o tatuados en la piel. Ya se mide la actividad física o actividades de la vida diaria, como son los pasos, las calorías consumidas, el nivel de ejercicio físico, la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno y las horas de sueño, pero además se está empezando a medir la actividad cerebral con el registro de impulsos, las bombas de insulina para la liberación del tratamiento en función de los niveles de glucosa, la ropa inteligente para la valoración de heridas, hecho que ya se da y se utiliza en los soldados para que puedan estar en el frente con heridas abiertas y bien controladas, y cámaras microscópicas para la visión de la situación gástrica o intestinal. Y una novedad que la verdad supone un gran avance, que son los aparatos para corregir los defectos de los sentidos, y uno de los más utilizados son gafas inteligentes que permiten corregir la falta de visión del ojo humano y aportar datos suficientes. Sería algo así como lo que se ve en Robocop o en Iron Man, en el que con una pantalla se identifican una serie de elementos e informa al invidente o a aquella persona que tiene grandes problemas de visión de los obstáculos que están en su camino. Nuevos retos. Tres fundamentales: el tratamiento de datos, la privacidad y las inversiones. El tratamiento de datos, ¿por qué? Porque el dato en este momento es el rey del mercado. Cómo se adquieren, cómo se procesan y cómo se transmiten es el core business de cantidad de nuevas entidades que manejan las nuevas tecnologías. La privacidad, porque la legislación para proteger estos datos cada vez es más grande, requieren de unos recursos tecnológicos muy importantes, porque ha aparecido un nuevo concepto que es el ciberriesgo, que supone en nuestro caso el robo de información confidencial con el que poder chantajear a la compañía o al individuo. Y no menos importantes las inversiones. ¿Por qué? Porque todo este tratamiento de datos y todos estos requerimientos tecnológicos para la privacidad exigen de una importante inversión. La transformación digital requiere una inversión, pero no solo en la transformación tecnológica, sino también en el cambio cultural, en el compromiso al cliente y en la formación que estos precisan. Además, podemos ver cómo los cuestionarios van a empezarse a ajustar a las necesidades de cada momento. Se va a poder dar una rápida respuesta con las nuevas pandemias. No podemos pensar que el COVID es la última pandemia. Al revés, vamos a tener nuevas pandemias a las cuales responderemos mucho más rápidamente y acoplaremos las preguntas casi en tiempo real. Estamos experimentando una importante disminución de la mortalidad, pero con un gran aumento de la morbilidad, con lo que esto supone sobre todo para las pólizas de salud y para ciertos contratos de pólizas de vida. La extensión de la duración de los contratos por un aumento de la longevidad. Cualquier seguro que ahora mismo termine a los 75 años, pues puede quedarse fuera de juego en unos años, porque la supervivencia de la población pedirá productos prácticamente hasta los 100 años. Y, por supuesto, una mayor reducción de las pruebas médicas. Además del diseño de nuevos productos. Aparecerán nuevas enfermedades que supondrán nuevas pólizas y nuevas coberturas, como por ejemplo en enfermedades graves.
Y además, como vamos a ver ahora con el COVID, la inclusión de las secuelas de las pandemias en los riesgos. Y dos novedades que se han puesto de moda, que es el wellness y el mindfulness, es decir, el cambio del estilo de vida que permita una mayor relajación de la persona, tanto física como mentalmente. Y además esto se va a empezar a incluir en todas las pólizas colectivas, en lo que se denomina el employee benefit. Debemos de tener en cuenta que ni el wellness ni el mindfulness suponen el core business de las compañías aseguradoras. Sin embargo, la transformación que está ocurriendo en este momento, es decir, estamos pasando de una medicina total y absolutamente centrada en el tratamiento de la enfermedad a una medicina basada en la salud, en la prevención, tanto en la prevención de nuevas enfermedades como en la prevención del agravamiento de esa enfermedad. Así que estos nuevos retos van a suponer la incorporación de nuevos conceptos, como son estos dos, en el que prácticamente todas las compañías de seguros están trabajando para no perder la demanda de sus asegurados. Si nos llevamos esta situación al COVID, ¿qué implicaciones ha tenido esta pandemia de COVID en la salud? Sobre todo, ha generado un incremento de la mortalidad en aquellos individuos que han tenido un ingreso hospitalario. 8 veces más riesgo después de un ingreso en UCI. Un aumento del 60% en el riesgo de muerte en los 6 meses posteriores al ingreso hospitalario. Y un aumento en la morbilidad, un aumento de las enfermedades cardiovasculares, un aumento de las enfermedades renales, hepáticas y diabéticas. Estamos viendo actualmente en la práctica clínica la aparición de diabetes en personas que han tenido COVID, pancreatitis, precisamente hoy comentábamos la aparición de casos de pancreatitis sin ninguna razón y simplemente en personas que han padecido COVID. Y un detalle muy importante que se está sufriendo en este momento y del cual no tenemos tanta información, que es lo que se denomina el long COVID o el COVID persistente. Hemos visto que al menos un síntoma está presente en el 80% de las personas que han padecido este COVID, siendo la fatiga uno de los síntomas principales que se presentan en la queja de estas personas infectadas, igual que el dolor de cabeza, los problemas de atención, dolores articulares, problemas respiratorios, pérdida de peso y otra serie de sintomatología inespecífica que ha sido identificada, como podéis ver claramente en este cuadro. ¿Qué consideraciones tenemos que dar a este COVID persistente? Pues que la aparición de los síntomas puede aparecer semanas después, desconocemos la duración y hemos visto que es variable en función del individuo. Obviamente la variable genética tiene mucho que ver. Los efectos generalmente son multisistémicos, no tenemos ningún test específico para diagnosticarlo, no tenemos ningún tratamiento específico y lo peor de todo es que aparecen en individuos sin condiciones preexistentes. ¿Qué consideraciones tendríamos que hacer para la suscripción, teniendo en cuenta que estamos viviendo este periodo
post-pandemia. Obviamente la predisposición de la cual la obesidad ha sido la estrella y veremos un poco más adelante lo que esto ha supuesto. La realmente valoración de las enfermedades presentes después de esta infección, la presencia de esta sintomatología de COVID persistente, el tiempo que ha durado la enfermedad y el retorno a la actividad profesional y sobre todo a la vida social. La obesidad, digamos que ha sido el elemento estrella de esta pandemia. El 80% de los infectados por COVID tenían obesidad. El riesgo de positividad del COVID en obesos es del 46% y además se duplica el riesgo de hospitalización. Se establece un límite en el IMC de 35. Por encima de este IMC, el riesgo de ingreso hospitalario es del 74% y además se ha observado un exceso de mortalidad del 48%. Y se vio que necesitaban ventilación mecánica 7 veces más que las personas que no eran obesas. Por lo tanto, vemos que la obesidad ha pasado a tener una consideración totalmente diferente en este último año y a la cual debemos prestar una especial atención, y no solo desde el punto de vista estético, porque ahí cada uno puede tener su propia idea y su propio gusto, pero sí debemos de tenerlo en cuenta de cara a la presencia de patologías y sobre todo de la mortalidad y morbilidad. Así que en mi última diapositiva me gustaría nombrar cuáles han sido las conclusiones de estos cambios que hemos experimentado, y la primera con la que he iniciado la presentación es la digitalización, es la transformación absoluta de todo el proceso, de un proceso manual a un proceso totalmente automático, conectado, con ahorro de recursos, sin límites de tiempo y digamos que sin límites de utilización. Esto nos supone unos nuevos modelos de suscripción con preguntas que pueden ser infinitas, con una identificación de la información muy precisa, con unas limitaciones muy importantes a la hora del tratamiento de los datos en cuanto a la necesidad de respetar la privacidad. Esto supone una limitación legal y la utilización del compliance para valorar el nivel de actualización y de compromiso de las aseguradoras, y un nuevo concepto que ha entrado en todos los negocios y que a partir de ahora va a estar siempre muy presente, que es el estilo de vida. El cambio en nuestras costumbres, en la manera de alimentarnos, en el ejercicio que debemos de hacer, en la perspectiva de nuestra enfermedad. Por eso, insisto, esta transformación que está sufriendo la medicina de basarse solo en el tratamiento de una enfermedad para pasar a basarse en la salud, en la prevención, en evitar nuevas patologías, en evitar el agravamiento de las patologías, en mejorar los tratamientos con la involucración del individuo. Y por último, me gustaría felicitarles la Navidad con unas imágenes de la ciudad de Madrid. Debía de haber traído alguna de mi ciudad natal, que es Bilbao, pero bueno, es verdad que la ciudad de Madrid es una ciudad muy, muy bella. Yo la encuentro muy similar a la ciudad de Buenos Aires, y he querido reflejar un poco la iluminación de Navidad tan típica de estas fechas y de la ciudad de Madrid. Y aquí pueden ver la imagen de la menina, que es casi el símbolo de la ciudad de Madrid, proveniente de los cuadros de
de Velázquez. Así que no me queda más que decirles feliz Navidad y espero que el próximo año pueda seguir colaborando con ustedes como lo hemos hecho hasta ahora. Hola Ana, muchísimas gracias como siempre por tus conceptos y también te deseamos felices fiestas para vos y tu familia desde acá. Seguimos con el Muchas resto de los gracias. invitados. Te liberamos, un beso grande, chau chau. Gracias. Bueno, no sé si hubiera alguna pregunta, si quisieran hacer Quedarían alguna para después pregunta. del resto, así que sabemos que es tarde allá en Madrid, te No, pero me liberamos. puedo conectar más tarde si queréis. Dale. Perfecto, muy bien. Entonces hasta dentro de un rato. Gracias. Juan Carlos, te escuchamos.